Amigos del Buen Toreo, bienvenidos. Hoy abrimos de nuevo las puertas de este podcast para adentrarnos en la vertiente más pura y sobrecogedora de la tauromaquia. La verdad, dicen que el toreo pues muchas veces es geometría, es compás, es tiempo, pero para nuestro invitado de hoy el toreo es algo más visceral. Es una cuestión de límites, o mejor dicho, de la ausencia de ellos. Y hoy nos visita un hombre que ha decidido habitar allí donde la razón dice que no se puede estar. En esos milímetros de terreno donde los pitones rozan la taleguilla y donde el público contiene la respiración. Temiendo muchas veces la tragedia, pero admirando el milagro. Llega desde Francia, pero su carné de identidad está forjado en las arenas más exigentes de España. Es un diestro que no sabe dejarse nada en el hotel, que ha pagado con sangre su compromiso inquebrantable con la profesión y que ha hecho de la quietud no solo una técnica, sino una forma de vida. Muchos se preguntan qué pasa por la mente de alguien que decide invadir tarde tras tarde los terrenos prohibidos del toro. Así que hoy vamos a intentarlo descubrir. Hoy nos miramos en los ojos de un torero de raza, un gladiador, que convierte el riesgo en emoción pura. Así que de verdad es un auténtico honor y un placer poder recibir en nuestro podcast, en nuestro episodio de hoy, el número 32, al matador de toros Juan Leal. De verdad, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Juan. Gracias, muchas gracias por tus palabras, la verdad que son muy bonitas. Pues como hacemos con todos, quiero que nos contéis un poco, pues oye, pues cómo empieza la vida de Juan Leal, cómo son esos inicios, porque además surge una cosa contigo, Juan, es que pasan los años y todavía sentimos que eres súper joven. Y eso es una cosa muy buena, ¿no? O sea, eso es que todavía la gente te ve con frescura. Y yo no sé si percibes esa sensación. O sea, tengo la sensación de que cuando Juan Leal tenga 45 años, todavía pensaremos que tiene 30. Y eso es una sensación buenísima. Entonces quiero que me cuentes un poco y, pues, cómo llegamos al Juan Leal de hoy, cómo son los inicios, cómo llegamos hasta hoy. Bueno, para que llegue 45 todavía faltan unos cuantos de años, pero bueno, pues mi carrera en pocas palabras, pues yo vengo de una dinastía, ¿no? De toreros de Arles. Bueno, pues muy joven, o sea, empecé en la escuela taurina de mi tío, de Arles. Desde muy joven me vine para España. Primero estuve en Ávila, luego en la escuela del maestro El Juli. Y luego me bajé para Sevilla, ¿no? Cuando debuté con Picadores y hasta hoy, ¿no? Ya sigo aquí viviendo. Porque, o sea, empezaste por tu tío Paquito Leal, puede ser, ¿no? Sí, bueno, por él, digamos que siempre he estado metido un poco en ese mundo, ¿no? O sea, yo en vez de jugar fútbol jugaba al toro con mi primo, ¿no? Vivíamos juntos y bueno, pues jugábamos al toro y luego pues era como una cosa normal, ¿no? Me acerqué al mundo del toro con mi familia y mi abuelo el que me llevaba de los toros y estaba pues siempre rodeado de toreros. Y bueno, pues decidí ingresar a la escuela de Arles, al principio pues como un juego, como algo normal, ¿no? En mi vida, hasta que me lo tomé en serio y ahí pues un poco siguiendo los pasos de Sebastián Castella, que siempre ha sido mi referente por cómo ha llevado su carrera y lo que ha conseguido ser, ¿no? Una máxima figura del toreo, decidí pues venirme a España. Porque no sé si será así o no, mi sensación es que sí, pero te lo quiero preguntar. ¿Es imposible ser un torero importante sin salirte de Francia, me refiero? Sin dar el paso, como diste tú, de salir bueno, a forjarte en España. Pues la verdad que yo creo que en Francia hay grandes profesionales, grandes ganaderos, pero realmente, bueno, pues para poder estar viviendo, ¿no? El día a día en Toledo, yo creo que hay que cruzar la frontera y venir aquí. Y yo, la verdad que lo tuve un poquito más fácil, ¿no? Porque tenía el ejemplo, ¿no? El ejemplo bueno y el ejemplo malo. Es decir, pues yo creo que yo estaba rodeado de grandísimos profesionales pero ninguno había alcanzado esa cuota, ¿no? que alcanzó Sebastián Castella. Y claro, pues nada más que tuve que mirar a ver qué es lo que había hecho él. Y él, para conseguir lo que ha conseguido, pues se fue y se vino desde muy joven aquí a España y lo consiguió. Entonces, pues decidí seguir sus pasos y venirme aquí. Yo creo que al final he hecho bien, ¿no? ¿Y con cuántos años decides irte de Francia? Tenía 14 años, casi 14. Fíjate, pensarían que estarías loco, ¿no? Loco no, porque al final, oye, pues mi madre y mis hermanos pues siempre me han apoyado, ¿no? Incluso hasta mi familia, o sea, me dijeron, oye, si tú quieres ser torero de verdad,
si te lo tomas en serio, hazlo al 100%, ¿no? No te dejes nada en el tintero y la verdad que esa frase la tengo aquí grabada, ¿no? Yo creo que aquí pues hay que entregarse al 100% a su profesión y pues ese primer paso que di de esa entrega pues fue dejarlo todo para venirme aquí, ¿no? Ahora que soy padre, pues en aquel entonces me parecía algo totalmente normal, pero ahora que soy padre, pues entiendo, ¿no? Que, oye, pues que tu hijo tan joven, pues deje su tierra, su familia, se vaya a un país donde ni siquiera hablaba el idioma. Es decir, yo llegué a España y no sabía ni hablar español. Y bueno, pues poquito a poco, pues me he ido forjando mi camino. Claro, dejaste familia, amigos, todo. Sí, lo dejé todo. Hombre, la verdad que dejarlo, es verdad que en aquel entonces no era como ahora, ¿no? Lo de las llamadas y todo, que era todo mucho más complicado, pero sí que lo dejé, pero lo sentía cerca, aunque estuvieran lejos, porque ellos siempre me han apoyado, ¿no? Siempre han estado ahí conmigo y siguen estando conmigo. Y la verdad que es mucho más fácil, ¿no? Sintiéndose apoyado. ¿Y con quién te vas a Ávila y todos esos sitios donde vas avanzando? Pues mira, en Ávila estuve en la casa del maestro Andrés Hernando. Su hijo apoderaba a mi primo, que entonces era novillero, y me fui con él y luego él se volvió para Francia bueno, para hacer temporada y tenía que torear, y yo me quedé ahí, ¿no? Y luego estando ahí, pues simplemente pues miré un poco las escuelas taurinas que más resultado tenían, y era la del maestro Juli, y decidí pues hacer todo lo posible para ingresar esta escuela. Ahí pues había unas pruebas, hice una prueba que era un tentadero, me acuerdo, en casa de Sofía Gutiérrez, y bueno, pues ahí tentamos y luego pues me cogieron y ya pues me mudé, ¿no? De Ávila a Arganda, y ahí estuve toda mi etapa de novillero salpicador. Y a todo esto, ¿cómo hacías? Porque imagino que, o sea, tu castellano lo has aprendido a base de estar y de escuchar y de ir haciéndote al día a día. Sí, no tenía más remedio. Es verdad que cuando gente de aquí va a Francia hay muchos que hablan castellano, pero aquí en España, pues, o por lo menos donde yo iba, muy poca gente o casi nadie hablaba francés, ¿no? Entonces, pues me tuve bueno, pues que aprender, pero cuando eres tan joven, pues es más fácil, ¿no? Aprender el idioma. Hombre, sí que es cierto que cualquiera que te oiga hablar ahora no piensa que eres francés. Bueno, pues es que llevo más tiempo aquí que allí. Es que eso, unido a tu nombre artístico, es que no suena nada francés. O sea, Juan Leal tampoco suena a un nombre francés, parece un nombre de cualquier otro que podría estar aquí. Sí, hombre, mi apellido es, la verdad que es muy taurino, ¿no? Leal es una dinastía de torero que nace en Almería. De hecho, un tío abuelo mío que tenía un bar en Almería que se llama El Tinto Toro, era muy amigo del maestro Paula. Y hay una calle que tiene su nombre, ¿no? La calle Juan Leal, la calle donde está el bar. Y pues de ahí parte todo, ¿no? Luego, pues cuando hubo la guerra, pues una parte de mi familia se mudaron a Francia por obligación, y de esa rama pues salimos nosotros. Y ya cuando eras sin caballos ya tenías el... Bueno, imagino que no tendrías el mismo valor, tendrías parecido, imagino que eso habrá ido a más, pero ya tenías, porque vamos a ser honestos y vamos a empezar por el principio. O sea, Juan Leal tiene una de las principales virtudes, que es un valor que casi es suicida. Y, o sea, me refiero en el sentido de que, no sé si te has visto algún vídeo, pero desde fuera decimos, este tío se pone en sitios donde nadie se pondría. Bueno, al final el valor es muy relativo, ¿no? Yo creo que el valor es superar un miedo, pero hay que sentir ese miedo, ¿no? Si no, sería, como tú has dicho, suicida, y no me considero suicida, o sería inconsciente, ¿no? Y oye, pues los toros cogen, me han cogido, las cornadas duelen, me han dolido, y te aseguro que paso mucho miedo, y superar ese miedo pues es lo que hace que uno tenga valor, ¿no? ¿Ya de sin caballos daban... si te hablaba también de esto o no? Bueno, pues sí, algunas veces lo he escuchado, ¿no? Pero al final, más que valor, yo hablaría de entrega, ¿no? Cuando tú sacrificas todo de tu vida para dedicarte a esto que tanto te gusta, lo menos que puedes hacer es entregarte, ¿no? Entonces, más que valor, hablaría de entrega, ¿no? Tanto dentro como fuera. Hombre, yo siempre digo que los toreros que emigráis, es decir, los que vienen de América, en el caso de Francia,
no venís para, como quien dice, para pasar la tarde. Es decir, cuando alguien viene, viene dispuesto en vuestra situación a apostar al 2000%. Yo cuando veo una novillada sin picadores y veo un novillero de América, yo digo, yo dudo que este hombre haya cruzado el Atlántico entero para hacer aquí el tonto. Sí, es cierto que, oye, pues es una cosa que se toma muy, muy en serio, ¿no? Yo, oye, pues al final dejé mi casa, todo lo que conllevaba, pues dejar todo atrás para dedicarte, pues imagínate, con 14 años, dejar los estudios, dejarlo todo, es porque me lo quería tomar en serio, ¿no? Entonces, pues esa entrega yo creo que la tengo presente desde el minuto uno. Quiero que me cuentes un poco cómo recuerdas la etapa de Sin Picadores. Porque se supone, siempre se ha dicho que es la etapa más bonita, más en la que más se disfruta, porque quizás sois aún más inocentes, sois más jóvenes. ¿Cómo lo llevabas? Porque, claro, la etapa Sin Picadores muchas veces vamos a festejos en los que prácticamente las orejas se regalan porque vienen con autobuses, muchos novilleros, tal. En tu caso, no puedes, no dudo que trajeses autobuses de Francia, ¿no? Pero pero imagino que también es una etapa bonita en la que imagino que has tenido que hacer muchas amistades, ¿no? Porque al final uno aquí está solo, como quien dice. Sí, la verdad que es una etapa que recuerdo de mucho sacrificio, una etapa dura, pero muy bonita. Al final es una etapa creo que clave en la carrera de un torero porque es la que donde te enseñan todo, ¿no? Ahí pues, tú llegas sin conocer nada y todo lo que se te enseña en ese momento es lo que se te va a quedar para toda la vida, ¿no? Y entonces pues lo recuerdo con mucha nostalgia, ¿no? La verdad que sí, que hice muchas amistades, compartíamos piso con muchos compañeros. Y luego, sobre todo, pues había una meta, ¿no? Cuando llegamos a la escuela, había varios grupos y los que iban al campo con el maestro del Juli y los que tomaban las novilladas eran los del grupo uno. Y obviamente, pues yo cuando llegué, pues de lo más nuevo, pues estaba en el grupo 3. Y eso fue pues al principio del curso y mi meta pues era llegar al grupo uno antes de que empezara el invierno para poder ir al campo con el maestro y poder tomar las novilladas. Y poquito a poco pues fui subiendo y conseguí, ¿no? Llegar a ese grupo y poder hacer pareja con Fernando Adrián. Y ahí pues toramos y compartimos muchísimas noviadas, toramos muchísimas noviadas. Claro, imagino que ahí entra en juego ya la competencia, ¿no? Sí, obviamente, pues una competencia, digamos, una competencia sana, ¿no? Una competencia de ruedo, de torero a torero, de lo que pasa en el ruedo, de que gane el mejor, ¿no? O sea, en los entrenamientos, cuando salíamos a correr, las noviadas en el campo, toda la competencia, pero competencia sana, y quizás la que hoy en día echo de menos. O sea, dices que echas de menos la competencia sana o sea, porque consideras que ahora no es sana la que hay entre los matadores. Hombre, no entre los matadores, pero al final entras hoy digamos, en la Champions, ¿no? Cuando ya tomas alternativa, lo que quieres es formar parte de los mejores y entonces pues cada vez el embudo, ¿no? Se va estrechando y pasan solo los mejores. Hay veces que las cosas cuestan y que a lo mejor pues no es tan sano como en otra época de mi vida. Hombre, quizá también la inocencia se nota, ¿no? O sea, yo creo que si Juan Leal tuviese ahora la cabeza que tiene ahora, la tuviese sin caballos, hubiera cambiado la perspectiva, ¿no? Porque ya cuando uno es consciente de muchas realidades que no dependen de la muleta y de lo que pasa en la arena, pues te cambia un poco el chip. Hombre, yo quiero seguir teniendo esa inocencia, ¿no? Y quiero seguir creyendo que de lo que depende, ¿no? Tu futuro es de lo que ocurre en el ruedo, que al final creo que siempre ha sido así y yo creo que también, ¿no? Yo creo que todo lo que están arriba lo están por algo, porque se lo han ganado, se lo han merecido y tarde o temprano pues pasa el tren para todos, ¿no? Y ya va a pasar el mío y me tiene que pillar preparado y convencido, ¿no? De que pienso subirme y montarme. Quiero que me hables también de la etapa con picadores, la etapa ya más seria, en la que todo lo que se hace ya tiene más mérito, en la que ya pisas plazas en las que muchas veces el novillo supera en tamaño y en trapío a muchos toros de muchas ferias, de segunda y tercera categoría normalmente, y a veces es alguno de primera. Pero quiero que me cuentes un poco cómo es esa etapa, porque ya es la etapa de la madurez, la etapa de la preparación máxima, la etapa en la que ya se te ponen las cartas sobre la mesa y ahí es el filtro máximo. Ahí ya se perfila quién es el que vale y quién es el que no.
Sí, la verdad que ya es un segundo filtro, ¿no? Y ya como que la cosa va más en serio. Cuando ya debutas con picadores, oye, pues ves animales fuertes. Nunca he matado un novillo más fuerte que un toro de plaza de primera. Y yo creo que he matado muchos novillos y muchos toros de plaza de primera, pero nunca me he encontrado con un novillo tan grande como un toro de plaza de primera, que sale muy grande. Pero sí sale animales serios y ya la cosa va en serio, ¿no? Ya notas otra competencia, notas otro nivel, ¿no? Es una etapa más corta, yo estuve 2 años en novilleros con picadores, pero sí es una etapa muy, o sea, necesaria, ¿no? En tu carrera como torero. Y es una etapa que también he disfrutado, ¿no? He podido pisar plazas muy importantes oye, pues medirte con toreros que a lo mejor al año siguiente pues están torando con las figuras. A todo esto, claro, matas también varias novilladas en Francia. Todas esas idas y venidas a Francia, ¿cómo son? Porque, claro, yo me pongo en tu lugar y, vale, eres francés, pero no estás en el día a día de Francia, me refiero, no estás todos los días en Francia. O sea, y tampoco eres español, aunque estés en España todos los días. O sea, me refiero, estás un poco en tierra de nadie. Esto es un poco difícil, ahora lo tengo asumido, pero es verdad que cuando empiezas y ves a lo mejor a otros compañeros que tienen, ¿no? Lo que tú decías antes, ¿no? Iban a autobuses y como que pertenecía a algún lado, ¿no? Claro, pues yo soy de Francia, pero claro, me tenían como torero francés o me tienen como torero francés, pero claro, como no estoy ahí, tampoco es como el francés que se ha ido. Y aquí en Sevilla, pues tampoco me consideran como un torero de Sevilla, ¿no? Aunque lleve muchísimos años viviendo aquí en Sevilla. Eso de estar en tierra de nadie pues hace oye, pues hay que transformarlo, ¿no? Y ver el lado positivo que al final te adaptas, ¿no? A cualquier lado y a cualquier plaza. Y eso es lo bonito también del toreo, ¿no? Sentirte querido tanto en Bilbao como en Albacete o como en Nimes, ¿no? Al final, encontrar ahí a tu gente y mirar arriba del tendido y tener una conexión especial con muchas plazas, porque al final no eres de ningún lado, pero sí también de todos. Claro, yo lo digo porque muchas veces en la etapa, sobre todo de novilleros, pues eso, vas a la feria de Valencia, por ejemplo, y a lo mejor los tres novilleros son valencianos. Y vas a Sí. Albacete y de los tres, dos son de Albacete. Para entrar ahí, partes en negativo. Caber ahí es muy complicado y además lo vemos todos los días. O sea, para que un novillero francés entre en ferias, tiene que hacer milagros o estar muy bien posicionado. Sí, pero yo creo que ya al final, oye, lo que pasa en el ruedo, al final el que tiene que estar está y si estás simplemente en Valencia porque es de Valencia, pues al final tendrá que demostrar que merece volver, ¿no? Y oye, pues el que tiene la capacidad de poder volver ahí y el que no, no, ¿no? Al final, oye, pues el que sirve al final tarde o temprano torea y le dan su sitio. Y yo te quiero hacer esta pregunta a ti como, aunque yo entiendo que, como dices, casi más, tu sangre casi es más española que francesa. ¿Crees que es más difícil ser torero francés en España que serlo de aquí o no? Yo creo que había una época que sí. Yo creo que hoy en día la gente, gracias en parte al maestro Sebastián Cachea, ya la gente ya no te pide el pasaporte. Es verdad que, oye, pues si eres de Madrid, pues es más fácil que te apoyen en Madrid. Si eres de Sevilla, pues es más fácil que te apoyen en Sevilla. Pero eso es al principio, para poder meter cabeza, para que te pongan. En Sevilla ponen a toreros sevillanos porque son de Sevilla, en Madrid porque son de Madrid, en Valencia porque son de Valencia y en Francia porque somos franceses. O sea, hay que reconocerlo también. A mí se me han abierto puertas en mi tierra también porque si era de Sevilla, pues no me hubiesen abierto esas puertas. Pero eso te vale la primera vez. Luego, como no triunfes, ya te quedas en tu casa. O sea, que al final tienes que triunfar y tiene que pasar algo para que te repitan supuestamente y que vuelvas. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Sí, porque sí que es cierto que ahora, a día de hoy, o sea, estáis varios franceses en el momento, está Clemente también.
está Castella, como has dicho, está tu caso, Tristán Barroso, que también tiene sus raíces francesas. O sea, ya sois unos cuantos, después de la retirada de Juan Bautista, que dejó un hueco también importante, pero ya sois unos cuantos toreros franceses. O sea, ya estamos hablando de que la tauromaquia francesa está cada vez más arraigada. Sí, yo creo que siempre, ¿no? Siempre ha habido muchos toreros franceses. Otra cosa es que hayan toreado más o menos aquí en España, o que hayan sido más o menos conocidos aquí en España, pero si nos volvemos a muchos años atrás, siempre ha habido muchos toreros franceses, ¿no? El caso es que luego, bueno, pues que hayan alcanzado un nivel muy alto, pues ha habido muchos. Porque cuando empezaste, ¿tenías algún referente al margen de Castella? Nimeño segundo, todo este tipo de toreros. ¿Toreros franceses te refieres, en Sí, general? bueno, a ver, imagino que también el Juli pues influiría mucho, ¿no? Pero más o menos no sé si tienes algún referente, porque Castella imagino que te evocaba al hecho de, oye, pues es un torero que hace lo que yo quiero hacer, expandirme, salir de mi zona de confort y marcar un antes y un después de la tauromaquia. Sí, pero él no hace lo que yo quiero hacer, es yo hago lo que yo he hecho porque él lo ha hecho. En ese sentido, te decía antes que yo he tenido la suerte de tener algún espejo donde mirarme, de algún paso que seguir. Él no tenía esos pasos que seguir cuando lo ha hecho. Yo he hecho esto porque él lo había hecho y le había funcionado, ¿sabes? Entonces, mi admiración, ¿no? Hacia él siempre ha sido muy grande y luego, pues, como referente en cuanto taurinamente hablando a concepto, a mí me ha llamado siempre y muchísimo la atención el maestro Ojeda, ¿no? Yo creo que su forma de interpretar el toreo y el maestro Damaso también eh, son toreros que siempre me llama la atención por lo que decían, ¿no? Lo que me transmitían delante de la cara del toro en vídeos, no los he visto en la plaza, pero por los que escuchaba hablar, por anécdotas, por los vídeos que veía, por el ambiente que se respiraba, ¿no? En torno a ellos, cuando se hablaba de ellos, siempre me ha llamado mucho la atención. Quiero que luego pues me hables un poco de la etapa en la que tomas la alternativa y me cuentes un poco cómo se fragua, cómo recuerdas ese día, porque imagino que esos días son súper especiales, te quedan grabados en la memoria, todo lo que sucede allí. Han pasado, no vamos a decir 13 porque queda feo, 12 más un año, ¿no? Eh, y quiero que me cuentes un poco, pues oye, cómo recuerdas, ¿no? Esa etapa y ese día. Sí, pues la verdad que fue un día muy bonito, fue una cosa muy especial que fue en Nimes, un mano a mano con Sebastián Castella, que eso no había pasado nunca, una alternativa en un mano a mano. Y pues el hecho de tomarla en Nimes, que es donde yo iba a ver los toros, a Arles y a Nimes con mi abuelo y poder estar ese día con la plaza llena y con Sebastián Castella y encima en un mano a mano y encima abrir la puerta de los cónsules, pues el día soñado. Pero sí es cierto que nunca me he tomado la alternativa como una meta en sí, sino como un punto de partida. Yo creo que ese día fue cuando realmente me di cuenta de que ahí empezaba todo, ¿no? Ahí ya entraba en el corral de los grandes y tenía pues que luchar y sacrificarme más que nunca, entregarme más que nunca para alcanzar esos niveles, ¿no? Ahí ya entras donde pues vas a torear con los mejores, ¿no? Puedes torear con los mejores y debes de hacer todo lo posible para torear con los mejores y medirte con ellos. Y entonces ahí ya es cuando realmente me di cuenta de que oye, pues eso iba en serio y empezaba todo. ¿Recuerdas qué te dijo en la ceremonia o no? Sí, la verdad que tuvo unas palabras muy bonitas y bueno, pues es algo muy personal y lo recuerdo con mucho. ¿Ahí te las dijo en francés o te las dijo en castellano? Me las dijo en francés, sí, Es que imagino que ahí tienes la duda, qué hacer, ¿no? Porque con ese tipo de sí. actos. No, yo em, cuando hablo con él hablo en francés. y claro, quiero que me cuentes un poco porque, primero, has pasado por Arles, pasas por Nimes, quizá las dos aficiones más singulares de Francia, porque al final las otras van por otra línea, por así decirlo, ¿no? O la gran mayoría, ¿no? Van por una línea más turista, muchas de ellas, el resto de las ferias de primera categoría. Em, ¿cómo es torear en esas dos plazas? Porque es un traslado a otra época,
a ciudades que son especiales, con unas ferias de una categoría tremenda, en las que cada rincón de esa plaza es especial, es historia. Quiero que me cuentes un poco cómo es, porque ya primero te impresiona una barbaridad tomar alternativa y cuando haces el pasillo ver esa plaza llena. Sí, la verdad que impresionante, ¿no? Y el marco, como tú dices, es un marco incomparable, esa plaza, la historia que tiene esa plaza. Pues luego la afición, cada plaza tiene su propia personalidad, eso pasa en España y pasa en Francia. Lo que sí es cierto que, oye, pues todo está mucho más concentrado en Francia, entonces pues te encuentras muchos aficionados de Arles, te los encuentras en Nimes, muchos aficionados de Nimes te los encuentras en Arles o en Bessières o en Istres, o sea, en fin, al final todos, o sea, los de Dax van a Mont-de-Marsan, de Mont-de-Marsan a Dax, y en España es un poquito menos, ¿no? O sea, hay aficionados de Sevilla que van a Madrid y aficionados de Madrid que van a Sevilla o Bilbao, pero cada plaza tiene como más su gente, ¿no? Pero aún así cada plaza tiene su toquecito y cada afición tiene su toque particular, ¿no? Y cada plaza también es lo que hace lo bonito del toreo. Claro, luego el año posterior a la alternativa, quiero que me cuentes, porque hay un dato muy curioso, que es que te vas a torear a las Azores. Y Sí, quiero que me cuentes cómo es eso, porque toda la gente con la que he hablado me ha recomendado ir. Dicen que es un ambiente único, o sea, una cosa que es un público muy exigente, eso sí me han dicho, pero, pero que es un ambiente único, porque es que es un lugar paradisíaco en el que hay toros. sí, y tantos, o sea, hay toro, yo creo que, o sea, por la mañana echan toro por las calles, toro de eso de la turada con la cuerda. Por la noche la corrida, el día siguiente otra vez toro en la calle, luego los rejones, o sea, hay una afición en una isla tan chica, una afición tremenda, o sea, se dan muchísimos festejos, hay muchísima ganadería, yo estaba ahí a lo mejor en 4 o 5 días, hemos tentado en invierno, habremos tentado pues como 50 vacas, una cosa así, ¿no? Una barbaridad, la verdad que hay muchísima afición, o entonces la había, llevo unos años que no he ido, y la verdad que fue pues llegar, triunfar, y fui 3 años seguidos, ¿no? O 4 años seguidos toreé ahí en la feria de las Sanjuaninas en las Azores, y la verdad que bien, una experiencia muy, muy bonita, y me sumo a los que te han dicho que te han recomendado ir porque merece la pena. Luego, esos 2 años posteriores a la alternativa, Juan Leal, no sé si en aquella época vivías en Sevilla. Sí, en mi época de novillero y principio de matador vivía en el campo, en la ganadería de Virgen María, pero luego sí ya me vine aquí al centro, ¿no? Digamos, a Sevilla. Claro, yo imagino esos 2 primeros años después de la alternativa, toreas muchísimo en Francia, o sea, y en España yo creo que muy poquito, o sea, una corrida suelta en esos 2 primeros años. Y imagino, no sé si en ese momento tenías un poco de impotencia porque no te dejaban o no veías la capacidad de que te pusiesen en Madrid, por ejemplo, para confirmar una alternativa, ese tipo de plazas, pero al final, a ver, vamos a ser súper honestos. En España somos muy egocéntricos y pensamos que todo pasa en España y miramos muy de reojo a Francia, ¿no? Y entonces parece que lo pasa aquí en España o no hacemos ni caso, ¿no? Y antes más, ahora gracias a Dios menos, ¿no? Pero imagino que también uno tiene que tener cierta impotencia, porque sí, puedes matar 8 corridas en Francia, pero mucha gente aquí de España que piensan que son corridas que son como las de cualquier plaza de tercera, no le dan la importancia que tienen. Bueno, yo creo que depende de donde las mates, ¿no? En las ferias, pues oye, las ferias son ferias al final, en Francia o en España. Lo que yo, a lo mejor, no es impotencia, ¿no? Pero a lo mejor algunas veces rabia, pero no por no torear, sino por las condiciones que me ofrecían torear. Yo creo que al principio es cuando realmente tienes que marcar el camino que vas a seguir toda tu vida, y siempre yo he marcado el mismo camino, y yo creo que hay una dignidad que hay que respetar en esa profesión. Siempre la he respetado, y si no he toreado antes en España es porque las condiciones no estaban reunidas para que pudiese torear, y hasta que no, pues no, muchas veces pues te dan un sello, ¿no? Mira, pues este ya no lo llamamos más para ese tipo de montaje o de corrida, ¿no? Cada uno hace lo que quiere con su carrera, pero en mi caso pues he decidido tirar por otro camino, el de la dignidad, el de la lealtad, y el de la rectitud y de respeto hacia mi profesión, y por eso he tardado más en llegar a España. Más es un camino que te da, ¿cómo decirte?
un poquito de pan al principio, pero una ruina futura. O sea, ya no tienes el respeto de nadie. Sí, bueno, pues yo no lo sé, los que lo hacen lo sabrán. Quiero que me cuentes también porque fuiste capaz, como dices, estuviste en las Azores varios años y alguna vez fuiste a las Azores y al de nada a Perú. O sea, yo no sé cómo hacías ese trajín, porque llegar de nada, en 3 días, pasar de una a otra. Sí, pues mira, pues Toramos, es más, Toramos creo que en La Brede, en Francia, creo que un 20, las Azores de San Juan, La Brede también y Perú también a San Juan, pero en el mismo fin de semana creo que Toramos un sábado en La Brede, en Francia, lo de Burdeos, ahí nos fuimos rápido, cogimos un avión para las Azores, que fue el domingo, y el martes creo Toramos en América, en Perú, en la feria de Cutero. Ahí en los 3 días cogimos, vamos, creo que menos el barco, creo que cogimos todos los medios de transporte y viajamos, hicimos unos cuantos de kilómetros en estos 3 días. Pero vamos, que luego también me ha pasado torar en Bayona y los 2 días también en América. Al final, benditos viajes, ¿no? Que los toreros estamos para torear y para viajar y eso es buena señal. Sí, porque en América tienes un respeto y una admiración. O sea, y como digo, ferias como Cutervo, que es una pasada por lo que he escuchado, y todo ese tipo de ferias, o sea, que hay en América, sobre todo en Perú, que es donde más se da, pues está Cutervo, está Cora Cora, está Lima, está Bambamarca, tal. Son ferias que tienen una categoría, aunque desde aquí quizás las miremos un poco de reojo, como decía antes, pero me gustaría que me cuentes un poco cómo es ir a esos sitios, un público muy diferente, más vibrante quizá, más encima de la faena y más caliente, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que allí en Perú la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que ha habido un antes, un después, tanto de la llegada de Andrés Rocarrey, como también a nivel empresarial de un hombre que se llama Tito Fernández, que actualmente es el empresario de Hacho, y hace las cosas muy bien. Y yo donde he ido, pues siempre, claro, pues la primera vez que he ido había escuchado cosas, ¿no? Aquí de una imagen un poco negativa, ¿no? Sobre América, sobre Perú, sobre todo Perú. Y cuando llega ahí, pues oye, pues vi a un hombre muy dedicado y queriendo hacer las cosas muy bien y haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que ahora mismo es un pulmón de la tauromaquia muy importante. Hay muchísimos festejos, la plaza siempre llena, muchísimos jóvenes van a los toros y un respeto para la figura de la persona, ¿no? Del torero, que creo que es muy envidiable, ¿no? Aquí en Europa. Y la verdad que esto ya no es lo que era, sino que oye, pues hoy en día creo que Perú es una fuente, ¿no? de salud para el toreo. Es que yo sí que he escuchado hablar a muchos toreros que cuando, pues eso, no tienen esos festejos que quizá quieren, que ir allí es como recargar pilas. Es decir, vuelves con una ilusión porque te tratan como si fueras una figura. Bueno, depende también, oye, pues es como aquí, o sea, están las ferias, las que tú decías, ¿no? Pues, oye, pues la de Cutervo, la de Lajas, o sea, la de Chota, o sea, hay muchas ferias y luego pues hay otro circuito que son los pueblos donde, oye, pues a lo mejor no son las mismas condiciones, no es el mismo ambiente, no es la misma seriedad, pero eso pasa en Perú y pasa en España también, ¿no? Entonces, oye, pues yo he tenido la suerte de poder vivir, poder estar en esas ferias y la verdad que es una cosa, o sea, no es porque no tengas nada aquí que te vayas a Perú, o sea, que Perú al final, las ferias de Perú son ferias como ferias de aquí de España y tienen pues la misma seriedad y el mismo valor, digamos, tablarmente hablando para un torero que cualquier festejo de aquí, ¿no? Yo toraba ahí pues con el maestro Castella, con el maestro Fandi, o sea, con toreros muy importantes de aquí de España y no han ido allí porque no tenían nada aquí, han ido allí porque, oye, pues, porque son ferias, ahora mismo ferias importantes y van toreros muy importantes, con mucha seriedad, las ferias, muy bien organizadas y van allí porque forman parte del panorama taurino y del calendario taurino hoy en día. Sí, porque sí que es cierto que a ti no se te ha visto quizá en el Perú profundo. O sea, te hemos visto las ferias más fuertes que hay en Perú. O sea, yo cuando salen los carteles, ese tipo de ferias largas, de 5 festejos, de 4, de 3,
y como has dicho, ¿no? Lajas, Bambamarca, Cutervo sobre todo, que es una también de las más importantes. Chota. Sí que es cierto que son otro perfil de ferias. O sea, las del Perú más profundo quizás son el de donde van esos toreros que están muy necesitados y en este tipo de ferias es otro perfil de toreros, como dices, pues bueno, el Fandi visita mucho, Castella, Rocarrey, Joaquín Galdós, o sea, Román, muchos toreros que pasáis por ese tipo de ferias que, como digo, imagino que el ambiente es una auténtica pasada, porque los que vais soléis repetir. La verdad que sí, que el ambiente es muy bueno, sobre todo la forma, que es una forma diferente, ¿no? De vivir el toreo. Es también, oye, pues es una fiesta, digamos, taurínamente hablando, menos quizás, eh, con menos historia taurina, ¿no? Quiero decir, no es como México, por ejemplo, que ha habido muchísimas figuras del toro, muchísimas ganaderías importantes, muchísimas plazas. Es un poquito más nuevo, ¿no? El desarrollo taurino de Perú. Pero claro, pues tienen a la máxima figura del toreo, o sea, Andrés Rocarrey, que es el mejor embajador que hay en esa tierra y la verdad que ir allí es muy bonito. Hombre, mira, el otro día, cuando hicimos aquí hace un tiempo un podcast con Juan de Castilla, hablábamos de que todo país que quiera ser o que se prodigue un arte o un deporte en él, tiene que tener un ídolo. Es decir, yo estoy seguro de que en España, si no hubiera estado Rafa Nadal, el tenis aquí no se hubiera hecho ni caso. Y pasa lo mismo con los toreros en Perú. Desde que ha aparecido Rocarrey, pues ha habido un boom. Cuando estuvo Víctor Méndez en Portugal, lo mismo. César Rincón en Colombia. Se nota también pues, la aparición de Castella en Francia. O sea, siempre tiene que haber un referente para que el país vaya detrás. O sea, yo, por ejemplo, achaco mucho la situación de México a esto y que la de Colombia también, ¿no? Cuando falta un referente, es como que la afición se va esfumando, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad oye, pues todo es importante y claro, pues como tú bien has dicho, pues en Perú con la llegada de Andy Rocarrey, pues imagínate, ¿no? Tienen allí pues donde mirarse y donde identificarse y también España, o sea, hay peruanos que vienen a España también, ¿no? Y cada país sí es cierto que sí, que se sienta identificado y poder representar a tu tierra como francés que soy cuando voy a otro país pues también es un honor, ¿no? De poder representar esa tierra ahí. Pero claro, los toreros de un país no nacen solos, ¿no? Hay que, hay que hacerse y hay que darle un poco la herramienta, ¿no? Para que se hagan y para que tengan, pues que arrastren a gente. A ver, siguiendo por tu carrera, para mí, a ver si coincides conmigo, es cierto que antes de Bilbao hubo dos tardes en Madrid. Pero yo creo, igual me equivoco, que el golpe sobre la mesa es en la corrida aquella de Miura, de Bilbao. No sé si estás Sí, conmigo o no, pero es que yo recuerdo llegar a la plaza. Sí que es cierto que de entrada fue súper novedoso. Quiero que me cuentes cómo sucede esa entrada tuya en el cartel, porque con todo el respeto al mundo, Juan en aquel momento no era un torero súper conocido. O sea, de repente aparecen unos carteles de Bilbao con una corrida de Miura y pega una sorpresa enorme. Y me gustaría que me cuentes un poco cómo surge, ¿no? Porque fue extrañísimo. Sí que es cierto que la casa chopera para eso, normalmente cada año siempre hay alguna novedad, ¿no? Y en este caso fuiste tú. Y salió muy bien, las cosas son como son, ¿no? Se hizo un vínculo entre Bilbao y Juan Leal tremendo, que yo creo que ha sido, pues bueno, una de las eslabones de tu carrera. Pero me gustaría que me cuentes cómo surge esa opción de torear en Bilbao, esa corrida de Miura. Que hay que tener narices pues para mira, meterse ahí, pues cuidado, ¿eh? sí, no, no, pues la verdad que, mira, pues a mí Bilbao lo tengo, vamos, lo tengo tatuado en mi cuerpo, o sea, Bilbao para mí es la plaza que me ha abierto muchas puertas, ¿no? Y entonces, bueno, pues había triunfado un poquito por Francia, y es verdad que hay muchos franceses que vienen a Bilbao y tal, pero fue una apuesta de la empresa, estoy muy agradecido porque apostaron por mí, fue un cartel, digamos, un poquito diferente, digamos que hay toreros que solían matar esa corrida todos los años y ese año pues hicieron un cartel de toreros jóvenes. Yo era la primera vez que mataba una corrida de Miura, creo que Román creo que también la primera vez y, y bueno pues fue un cartel de toreros jóvenes. O sea, ahí pues fuimos los tres y la verdad que desde ese día ya sentí esa conexión, ¿no? con el público de Bilbao y después de esa tarde pues ya se me volvieron a abrir muchas puertas. Pude ir a otras ferias del norte, pude ir a volver a Madrid, a Pamplona, a San Sebastián, a Logroño, en fin, volver a Bilbao, todo fue gracias
a Bilbao. Bueno, y a un valor desmedido. O sea, yo creo que eso fue lo que más impactó, porque, claro, estamos acostumbrados, entre comillas, a ver faenas de dominio a pues toros más comerciales. Y de repente aparece Juan Leal. Me acuerdo, es que me acuerdo perfectamente, ¿no? La gente estaba con la duda. Y recuerdo una tarde en la que vemos a un torero que para el gran público era desconocido, jugándose la vida y dominando un Miura y poniéndose, vamos, lo hablamos hace un momento en esa cercanía que es que asombró. Yo además recuerdo, si no me equivoco, era un traje espuma de mar, puede ser, y era un Sí, blanco casi azul, ¿no? Y el yo de la recuerdo que a tarde alternativa. Sí. es, me he imaginado que era el de la alternativa, o sea, que imagino que ese traje es especial, Mm. ¿no? Sí, la verdad, y también la corrida, también la preparación de la corrida. La verdad que yo nunca había matado esa corrida, ni siquiera había ido al campo o sea, nunca había matado esa ganadería, ni siquiera había ido al campo a lo de Miura. Y entonces pues se me ocurrió llamar al maestro Damaso González, ¿no? O sea, atreverme a llamarlo, porque él, claro, él había triunfado y había conseguido, ¿no? Pisar esos terrenos con esa ganadería y para que me contara un poco, ¿no? Cómo afrontar ese compromiso. Y pues no me dijo nada, simplemente me dijo, haz tu maleta y vente para acá. Y eso fue pues como un mes antes de la corrida. Entonces pues yo hice mi maleta, fui para su casa y claro, yo pensaba pues que iba a comer con él o que iba a hablar con él. Al final me quedé 3 días en su casa, tentamos, me regaló un novillo, toré un novillo, estuve con su hijo, con su señora, estuvimos ahí 3 días y estuvimos hablando, viendo vídeos. La verdad que fue pues, una anécdota muy bonita, unos días maravillosos en su compañía. Y al final me quedo de todo lo que él me había dicho, me quedé con lo que me dijo antes de irme, que fue, tú amas a la correa de Miura como si fuese de otra ganadería. Tú sé tú mismo, al final lo más importante en la vida es ser uno mismo y no alejarse de, de su camino. No hay triunfo posible si uno se aleja de su camino. Y al final me quedo con esto, con lo que me dijo. Falleció mm, el día antes de la corrida de Bilbao, le brindé mi primer toro, mi primer Miura, se lo brindé a él, se lo brindé al cielo. Y bueno, pues un guiño, ¿no? Un poco le hice como hacía él, ¿no? Con el teléfono a un toro de Miura, como lo había hecho él. Y la verdad que toda esa suma, ¿no? De recuerdos hace que mi presentación en Bilbao fue un día muy especial para mí. O sea, y llegas a Bilbao a una corrida de Miura sin haber tentado nunca en Miura. No, claro. Hay que tener narices, ¿eh? Pero me pasa con otras ganaderías también, pero al final, Ya, oye, pero al final eh, Miura es especial, o sea, es compleja. sí, es especial. Es especial, pero al final lo que te hace pues superar todo esto es entregarte, ¿no? Yo creo que cada animal de cada ganadería y cuando nota esa fe, ¿no? Esa ilusión, esa entrega, pues al final más o menos lo superas, ¿no? Superas lo que te falta de conocimiento. Pero claro, si esto fuera poco, Juan Leal aparece en el sorteo también. Sí, yo lo disfruto mucho. La verdad que estar anunciado es un privilegio, ¿no? Cuando, oye, pues estar anunciado en Bilbao, en Pamplona, en Madrid, en todas esas ferias, es un privilegio y lo disfruto mucho y no me quiero perder nada. O sea, voy a ir, voy al apartado, al sorteo, me gusta vivirlo y disfrutarlo, ¿no? La verdad que ahí es donde me siento afortunado de poder pisar esas ferias y la verdad que no me quiero perder nada. Pues fíjate, pero eres de los raros en ese sentido, porque la mayoría no quieren vamos, quieren que le cuenten cómo es el toro, que le digan que es precioso siempre, que es perfecto, que es el para el triunfo, pero es que ir a un sorteo en Bilbao y ver a... Es que además yo lo recuerdo, o sea, claro, los que somos asiduos al apartado de Bilbao, ver un torero allí es, ¿cómo decirte? Un milagro. O sea, porque saben que se van a ir más asustados muchas veces. Sí, no, además ese toro, el primer toro de Miura, salió, me acuerdo, y estaba con Toto al lado y partió una puerta, la puerta del apartado, no sé si te acuerdas si tú estuviste allí. Salió cuando salen de uno en uno y hizo así, partió una puerta, tuvieron el apartado para un montón de tiempo para arreglar la puerta y dije, "Mira, pues es el que te espera esta tarde". Y claro, ¿lo haces igual, o sea, lo haces por disfrutarlo o también lo haces porque te gusta saber a qué te vas a enfrentar?
No, me gustan, o sea, indudablemente me gusta ver los toros, pero claro, puedes verlo pues en otro momento, pero cada vez que puedo pues intento ver los toros en los corrales, en el campo, bueno, en la plaza obviamente lo veo, pero me gusta ver los animales. Yo creo que esos años que he estado viviendo en el campo me han aportado, ¿no? Ese no conocimiento, pero ese feeling, ¿no? Con el animal, intentar verlo. Al final las sensaciones que te transmite un animal te las transmite a ti y a lo mejor no se las transmite igual a otra persona, ¿no? Entonces me gusta ver los toros que voy a torear. ¿Y metes tú la mano en el sombrero o no? Eso no me pertenece a mí, ni tampoco opino en los sorteos, ni nada. O sea, a mí lo que me gusta es ver los animales y estar ahí, ver la plaza y disfrutar del día. Pero lo que me toca a mí me toca, y lo que le toca al apoderado, le toca al apoderado, y lo que le tocan a los banderilleros, le toca a los banderilleros. Cada uno tiene su parcela. ¿Y cómo pasa Juan Leal esas horas previas? O sea, ¿pasas miedo? Porque, a ver, miedo tienes que pasar. Porque si no, no serías torero, por así decirlo, yo creo. Pero, pero es que luego llegas al ruedo y no parece que tengas miedo. Sí, pero no quiere decir que no lo tenga. O sea, que al final, oye, los miedos, el miedo, primero el miedo al animal, ¿no? No hay que esconderlo. O sea, un animal te puede hacer, pues, te puede hacer lo mejor como es capaz de lo mejor como de lo peor, ¿no? Pero luego la responsabilidad, ¿no? El miedo a fracasar, el miedo a- a no poder expresar lo que tú quieras expresar. Todo eso es una suma de factores que hace que, oye, pues que las horas previas pues, pasas miedo, obviamente. Después de esa tarde de Bilbao, yo no sé si ahí qué piensa uno, porque vale, es una corrida de Miura, te abrirá más puertas, pero las puertas que le abren a Juan Leal son todas con ganaderías de ese mercado. Es decir, son más puertas, por supuesto. Ahí no tiene que ser consciente de dónde se mete, por así decirlo. Y al año siguiente es cierto que estás en muchas ferias, sobre todo turistas de Francia, como bueno, Ortez, Ceret, también pasas por Istres, Nimes también estás, pero todas, pues eso, Partido de Resina, Cura de Valverde, Dolores Aguirre, ya ganaderías muy exigentes, ¿no? Por así decirlo. O sea, no sé bueno, luego también quiero que me cuentes porque fuiste capaz de indultar uno de escolar, pero que me cuentes un poco cómo es esa recompensa, si sientes que se te dieron los festejos, bueno, propios de un triunfo como fue aquella tarde, que fueron dos vueltas al ruedo muy importantes, porque tampoco hubo una diferencia de festejos enorme, o sea, no hubo, sí que es cierto que en cuanto a categoría sí, plazas de más categoría, pero tampoco se te dio, pues eso, unos 15 20 festejos, que sería lo más habitual en más ferias. Sí, pues yo creo que pues este año, ¿no? Me abrió puertas. O sea, yo pisé ferias que no hubiera pisado si no hubiera pasado nada en Bilbao. Entonces, en aquel entonces me abrió puertas. Y bueno, pues son tipos de ganaderías que al final nadie te regala nada. O sea, en el toreo nadie te regala nada y tú tienes pues, que estar en la feria. Y luego ya, pues eso es como montarte en el tren. Tú te montas en el tren y luego allá tú, pues, estás en segunda, pues pasar en primera, pues eso es igual, tú entras en la feria, ya te toca pues estar bien y merecer poder mejorar la ganadería, pero al final yo nunca he huido o he rechazado pues ganaderías ni nada, yo estoy aquí para torear, somos toreros y cuando la categoría de una plaza lo merece, ¿no? Pues es que menos que aceptar, ¿no? Que torear lo que, por lo menos para meter cabeza y para abrirte camino. Vuelves otra vez a Bilbao al año siguiente, también otra tarde muy importante, con Miura también. También, yo es que hasta me acuerdo del traje, yo creo que era Gran Nayor, si no me equivoco, aquel día. Eh, Sí, Ese día tienes un percance, me acuerdo también en la imagen del torniquete, yo creo. O sea, fueron tardes muy emotivas, pero yo creo que aquel día te fuiste con la rabia de no matar el sexto, ¿no? Creo que era. sí. Solo pude matar un toro que me pegó una cornada, le corté una oreja bueno, no pude matar el segundo toro, ¿no? Me operaron enseguida y no pude matar el segundo toro, pero sí pude volver al año siguiente a Bilbao con la correa de Fuenteimbro y esta vez sí matar los dos toros y cortar las dos orejas. Hombre, ahí uno se acordará de aquel que se le ocurrió el reglamento de Bilbao, ¿no? Aquel de una y una no vale.
Sí, bueno, más que una vez que me pidieron la segunda oreja, o sea, que al final, pero oye, pues es Bilbao, así es Bilbao y así es de importante una puerta grande en Bilbao, ¿no? Pero eso al final es más que las orejas, al final los triunfos realmente no valen de nada si uno se traiciona a sí mismo, ¿no? El verdadero triunfo no solo se mide por lo que ven los demás, es decir, se mide por lo que uno siente cuando todo termina. Cuando tú llegas al hotel, que ya termina la corrida, estás solo, ya no tienes que convencer a nadie, ya estás solo con tu conciencia y ella no te traiciona. Al final, si para alcanzar ese triunfo tengo que renunciar a lo que soy, a lo que siento, entonces ese triunfo no es más que una apariencia, es como, puede parecer una victoria o un éxito, pero ¿de qué sirve si tú estás vacío por dentro, ¿no? Entonces, al final, no hay triunfo posible si uno se aleja de su camino, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó aquel día y estoy, bueno, pues contento. Otro triunfo de aquella temporada que quiero que me cuentes es el indulto en Riaza, porque de indultar un toro de escolar no está al alcance de pocos, como fue aquella tarde, porque imagino que es de esas que uno se tiene que acordar toda la vida, porque eso es un hito. O sea, indultar uno de escolar es un hito y sería un toro sin haber visto fotos de primera categoría. Sí, la verdad que era un toro serio, otra ganadería que nunca había torado antes, ni había tentado ni nada antes de esa corrida. Y la verdad que ese toro fue muy bueno. Fue un toro muy bueno y tuve la suerte de poder encontrarme con él y de montar. Ana, ¿crees que la temporada a día de hoy más rotunda de tu vida, no quiero que te la antes porque luego hacemos siempre las preguntas clásicas, que luego te las haré, que es la mejor y la peor tarde de tu vida? Pero quiero que me cuentes si tú crees que el 2019 fue el año, no sé si más rotundo, en el que hay triunfos diarios en plazas importantes, en el que van pasando muchas cosas, por supuesto Bilbao, Ciudad Real, y otras plazas como puede ser también Pamplona, en la que también sea una dimensión importante, Mont de Marsan, Azpeitia, San Sebastián, yo aquí iba a decir Donosti porque aquí no sé el euskera, ¿no? O sea, pisas muchas ferias importantes, Logroño, pasan cosas y no sé si para ti ha sido el año más rotundo que ha pasado Juan Leal. Yo creo que sí, que ha sido un año muy bueno. De hecho, gracias a ese año, en el año 2020, estuve anunciado pues en Sevilla, en Valencia, dos tardes en Madrid, un mano a mano con Talavante en Arles para su reaparición. Mistres, en fin, todas las primeras ferias que ya se habían publicado, estuve anunciado en todas. Luego llegó el COVID y se fueron cancelando todas. Entonces ya es un volver a empezar desde cero. Me gané, ¿no? El derecho de estar anunciado en todas esas ferias, pero bueno, pues el COVID me lo arrebató todo y ahora pues me toca volver a empezar. Pero bueno, siendo consciente de lo que hay, pues no pasa nada, lo volveremos a hacer. Claro, y a esto se le une que empieza a haber poca memoria. Es decir, bueno, sí que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que el año de la pandemia es como que hay como un antes y un después, pero de repente desapareces de ferias en las que te había ido muy bien. Sí, bueno, pues eso al final es así, ¿no? Aquí uno no puede luchar contra eso, ¿no? Hay que asumirlo y oye, pues aprovechar las oportunidades que se te presentan. Claro, yo, por lo que me corresponde, ¿no? A mi zona, hubo muchos años, bueno, 4 años si no me equivoco, de ausencia de Juan Leal en Bilbao, 3 o 4, uno entre medias de pandemia, ¿no? Pero en el que era algo que no se comprendía, porque además se enlazaba a Juan Leal con Luis David, que había sido dos toreros triunfadores del año antes de la pandemia y ya no volvéis a Bilbao hasta tardando muchos años después. Se imaginó que uno en este tipo de situaciones, ¿qué hace? Porque puedes, uno, comerte la cabeza y pensar que todo es una mierda. Dos, pensar que, oye, vamos a tirar para adelante y que sea lo que tenga que ser. O tres, no hacer ni caso y apretar el acelerador. Bueno, pues en este caso lo que tienes que hacer es no puedes dejarlo todo, tienes que seguir, el torero no lo va a dejar porque no te ponga en una feria.
por muy injusto que sea, y lo que tiene que hacer es, bueno, pues caer a otra feria y sobre todo estar preparada y no perder la fe y la ilusión, ¿no? De aprovechar las otras oportunidades que se te vayan a presentar, ¿no? Sí. Luego el 23 fue otro año tremendo, en el que estás en muchas ferias, en muchos festejos, pisas plazas ya de cierta relevancia. Y quiero también que me cuentes un poco esa temporada, porque me imagino que fue una temporada de las rotundas, de esas en las que uno está a gusto, y que me cuentes un poco cómo la recuerdas esa temporada. Esa fue una temporada importante para mí a nivel personal, a lo mejor no por orejas, ni por triunfos, ni nada, pero como torero y como artísticamente, después de todo el COVID, después de todo, pues oye, pues uno le surgen dudas, toras menos, puedes, no sabes si ha evolucionado, y esa temporada fue importante para mí. Pues la tarde de Arles fue muy buena, la de Nîmes, la de Albacete, o sea, hubo tardes, la de Madrid, la Oreja y la Vuelta a Ruedos, casi salimos a uno de Madrid. Fue una temporada muy, muy importante, casi de las más importantes para mí a nivel personal, ¿no? Como torero. Quiero ir ahora un poco al quid de la cuestión, que es una de las principales razones por las que quería hablar contigo, porque no sé qué explicación le puedes encontrar a que Nimes, en las que año tras año ha habido triunfos, obviamente no siempre, ¿no? Porque siempre hay alguna tarde que se puede escapar, pero la gran mayoría, y pasas de cortar cuatro orejas, es decir, el máximo puede ser cortar un rabo más a cada toro, a no estar. No sé si ahí hubo algún tipo de negociación en la que no hubo opción o qué pasó para que... Es que es lo que te digo, es que yo si estuviera en el lugar de Juan Leal, tienes que ser muy fuerte mentalmente para no mosquearte, para no ponerte de mala leche, porque mira, muchas veces se puede decir, oye, pues este chico no ha estado porque cortó una oreja, vale, de acuerdo, pero más que cuatro, ¿qué se puede hacer? Pues mira, es cierto que Nimes es la plaza donde toma la alternativa, donde salió muchísimas veces a hombros, y hace 2 años pues corté 4 orejas. El año pasado no volví, no es que hubo negociaciones ni nada, es que ni siquiera hubo llamada. Y la verdad que, mira, cuando los toreros, cuando cortamos orejas, los toreros no pedimos ningún favor. El torero, cuando corta oreja, no suplica un sitio, se lo ha ganado. Y su nombre debería de aparecer otra vez en las ferias, o por lo menos en la misma feria al año siguiente. Y por lo menos así siempre ha funcionado el toreo, ¿no? Y, y desafortunadamente, pues aquí se habla de despachos, de favores a uno, de favores a otro, de carreras que se sostienen a golpe de dinero, pero todo debería de depender de lo que ocurre en el ruedo, que es donde hay un toro, un torero y miles de almas para dar un veredicto. Y ahí el público siempre cumple con su parte, pero le toca al empresario la responsabilidad de dar continuidad a ese veredicto, ¿no? De la gente. En sus manos está que el triunfo del torero se convierta en una anécdota o realmente en un punto de partida para su trayectoria, ¿no? Por eso los triunfos, antes que nada, deben de ser respetados, ¿no? Yo creo que si un torero ha hecho el esfuerzo de ponerse a la altura del prestigio de una plaza como es esta, la de Nimes, lo justo no es compadecerlo, lo justo es volver a anunciarlo, darle otra tarde, darle otra oportunidad. Y si en esa oportunidad no consigo igualar el nivel en el que estuve la vez anterior, entonces el toreo ya se encargará de dejarme sentado, de dejarme en mi casa. Pero negar la repetición a quien ha triunfado es romper, no las reglas, porque no hay nada escrito, pero sí romper la lógica del toreo, ¿no? Al final, el toreo no necesita favores, necesita memoria, necesita respeto, necesita que el triunfo tenga consecuencias. Y sin esa verdad, pues realmente como torero, pues el traje de luces ya se convierte en un disfraz, ¿no? Y el ruedo se convierte en un escenario cualquiera, y eso no es el toreo, y eso no es por lo que yo quiero ser. Ah, pero ni una llamada. Claro, uno imagino que cuando estaba en su casa después de ese triunfo,
Lo que piensas es que le van a llamar, que no tienes que llamar tú. Sí, pero no hablo solo por Nimes, porque no solo me ha pasado en Nimes, me ha pasado en más ferias y tú que manejas las estadísticas, pues habrás visto muchas ferias en las cuales he triunfado, incluso consecutivamente, ferias importantes, y me ha pasado, y tampoco me ha pasado solo a mí, ha pasado a otros. Por eso te digo que al final, oye, pues se necesita memoria y necesitamos que los triunfos tengan consecuencias, o sea, el público, que es el que manda necesita que, oye, pues que lo que él diga, pues que el empresario le dé continuidad a eso. Pero es que tiene que ser muy, muy difícil. Es que me lo planteo en tu lugar y entrenar todos los días, jugarte la vida, triunfar y no recibir ni aunque sea una explicación. Ya no animes, ¿eh? En general, ¿eh? Ya no hablo de tu caso, porque esto pasa a todos, o sea, al final les pasará en más o menos medida. Sí que es cierto que es un caso, este que estamos hablando, bastante, bastante, que roza el límite a unos niveles extremos, pero es que imagino que tiene que ser muy complejo. O sea, ¿con qué motivación puede uno volver a levantarse al día siguiente? Con las mismas de siempre, las mismas del primer día, Aitor. O sea, al final lo que, oye, somos toreros porque es nuestra vocación, es nuestra vida y no es eso que va a hacer que cambiemos nuestra forma de ver la vida o esa ilusión, esa fe que tenemos, ¿no? En nuestra vida. Al final hay que decirlo porque duele y sobre todo cuando no hay explicación, pero oye, al final eso es un día sí y otro día no, o sea que, que todo puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Y eso a mí no me va a quitar las ganas de triunfar y de ser torero, siendo Oye, yo, quiero, siendo yo mismo. quiero que me cuentes un poco cómo afrontas la tarde de Madrid, porque vas con una ganadería muy sencilla, ¿verdad? Va- Vas con una ganadería como la de Saltillo, que tiene sus teclas, que tiene sus complicaciones. No sé si has tentado en la ganadería de Saltillo o también vamos a la, a la aventura. Ahí sí tenté, hace mucho tiempo, hace muchos años, pero sí tenté una vez en esa ganadería. Nunca he matado corrida ni machos en ganadería, pero sí he ido una vez. Imagino que la mentalidad de esa corrida puede que sea similar a aquella de Bilbao del 2017, o sea, consciente de que como pase algo gordo de verdad, vuelvo a estar Juan Leal otra vez en todas las ferias. O sea, y eso que no estamos hablando de un Juan Leal en crisis, que estás en muchísimas ferias, pero volver a estar en más. Volver a ser el Juan Leal del 2018, 2023, ese Juan Leal que está postulado en la gran mayoría. Al final Madrid es Madrid, ¿no? Yo creo que los triunfos en Madrid pues te abren muchas puertas. Yo afronto esa tarde pues como la del año pasado, por ejemplo, la de Pala, ¿no? Yo creo que ya esa tarde ha marcado, creo que un antes y un después, ¿no? Con mi relación con el público de Madrid. No ha sido la tarde que más orejas o más repercusión haya tenido. Ha habido tardes donde cortan más orejas, de la vuelta a rueda. Pero este año ver el público del 7, el domingo de Resurrección en Madrid con esa correa de pala y ese público pedirme la oreja, la verdad que fue algo creo que bonito y creo que ya afronto, ¿no? Madrid o sea, de otra forma, ¿no? Ya no es a ver si le van a respetar, a ver si van a querer verme, sino que yo creo que ya necesitaba, ¿no? Esa corrida para demostrar oye, que yo estaba aquí y que tenía algo que decir y que quería decir. Sí, porque no quería acabar este podcast y hacerte una pregunta que para mí es muy difícil de explicar y quiero que me la expliques porque hay muchos vídeos tuyos y estocadas y acciones que ya sé que no te gusta, no que diga suicida, pero niveles de decir, o sea, esos toreros antiguos, ¿no? De los que tenían un valor extraordinario que superaba los límites. em, y cuando uno se ve en frío, porque a ver, yo doy por hecho que esto sucede en caliente. O sea, uno cuando está en ese impasse de la faena que está en caliente, son cosas que a uno le salen, ¿no? Pero uno en casa en frío, cuando se pone a ver pues eso, ese tipo de acciones, eh, se replantea algo. O ya no solo ahí, sino cuando hay un percance. Porque el percance más que físico muchas veces es mental.
cómo uno afronta todo eso, porque yo me quiero poner en tu lugar, ¿no? Viendo todo eso desde fuera, si desde fuera el público nos da ese aliento, ese suspiro, imagino que a ti te tienen que dar también, desde fuera, que también será lo que te motiva, ¿no? Conseguir este aliento de la gente, ¿no? Pero que me cuentes un poco cómo lo ve uno en frío, porque esto en caliente es muy bonito, pero en frío tiene que ser más impresionante aún. Bueno, al final lo ves de otra perspectiva, pero al final lo vives igual, ¿no? Sea en caliente o en frío, porque todo lo que hace uno lo hace siendo consciente, ¿no? De los riesgos que asume uno cuando, bueno, pues cuando piso esos terrenos y cuando me pongo en esos terrenos del animal, pues al final lo hago conscientemente y al final los percances pues forman parte también del toreo, ¿no? No deben de ocurrir, pero ocurren y son cosas que pasan. Te quiero hacer las dos preguntas clásicas que hacemos a todos los que pasáis por aquí. Y te anticipo primero las normas de la pregunta. Me tienes que decir la mejor tarde de tu vida hasta ahora y la peor. Siempre y cuando nunca me digas en ninguna de las dos que está por llegar, porque ese es el comodín, ¿no? De todos. Estará por llegar, tal, va a llegar. A día de hoy, si mañana Juan Leal, por lo que sea, tiene que dejarlo, ¿cuál sería esa tarde que recordaría para siempre? Una solo, para bien y para mal, que obviamente todos tenéis esa tarde pues negativa, en la que no salen las cosas, en las que uno se va con la cara partida y en la que, pues oye, pues no ruedan las cosas como uno sueña. La mejor tarde tiene que ser una. Pues la mejor tarde podría quizás una tarde en Albacete, el día de las tres orejas, y la peor tarde quizás sería, pues puede ser una tarde donde haya pinchado los toros. Yo creo que una tarde en Arles, que fue una tarde muy buena en cuanto a faena, pero pinché los dos toros, al final se quedó en nada y es lo peor, ¿no? Que al final todo el esfuerzo pues se queda en nada. Pues la verdad que Juan, te quiero dar las gracias por este rato. Tenía ganas de dialogar contigo porque al margen de cómo seas como torero, yo siempre recordaré que cuando yo era un niño, cuando me acercaba a pedir capotes o muletas porque estaba en una escuela taurina, pasaron muchas figuras por Bilbao y el único que me dio algo fuiste tú. Cuando no era el Juan Leal de ahora, era el Juan Leal que decíamos que todavía era un desconocido. Y son cosas que hablan primero de tu compromiso con la gente joven, segundo de tu forma de ser y tercero de una honestidad y una forma de vivir el toreo con una humildad extrema que se despliega por supuesto en cada faena y en cada diálogo contigo. Así que de verdad te quiero dar las gracias por supuesto por este rato, la enhorabuena por la trayectoria que estás teniendo. Que ojalá siga yendo como está yendo hasta ahora. Que como digo, tenemos la sensación todavía que eres muy joven y ya son 13 años de alternativa, que no son pocos, que eso es bastante positivo, es que estás fresco todavía. Y desearte toda suerte en el mundo para esta próxima temporada, que pase todo lo que tenga que pasar, sobre todo en Madrid, también está Arles, pero mucho más lejos. Y que pase lo que tenga que pasar en Madrid, por supuesto, una tarde que esperemos que sea de nuevo otro eslabón en tu carrera. Muchas gracias por contar conmigo, por tus palabras y oye, pues que nos veamos mucho y si es en tu tierra, pues Ojalá, Juan, un fortísimo abrazo. venga, gracias. Hasta luego. Gracias, Juan.